La mayoría de nosotros conocemos que la forma de terminar con un matrimonio es el divorcio, pero ¿sabes que existen varios tipos de divorcio, así como los principales efectos jurídicos que traen consigo? En este programa, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez salió a las calles para hacer un sondeo a nuestra comunidad a fin de conocer qué tan relacionados estamos con este tema, preparándonos un reportaje a este respecto. En esta emisión te presentaremos la entrevista que Mariana Brandi le realizó a la licenciada Claudia Verónica Medellín González, juez 11º de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial, quien nos explicará las diferencias entre los distintos tipos de divorcio y los efectos que se producen en ellos, así como algunos aspectos derivados del procedimiento judicial de divorcio. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a hablar ahora del divorcio. Así es, Antonio, nos da mucho gusto que nos acompañen en este programa Tribunal a tu alcance. Y bueno, sí tenemos que el matrimonio tiene distintas formas en las que podemos terminar con él. Y una de estas pues, es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el divorcio, como lo mencionas. Aunque también hay otras formas de concluir el matrimonio, como podría ser también a través de una nulidad de matrimonio. Así es, pero sabes que a veces es muy importante cuando hay un problema de ruptura ya matrimonial, vemos que no sabemos qué trámite hacer, cómo hacerle. Algo muy importante que queremos presentarles en este programa es precisamente que existen varios tipos de divorcio. Sí, y es muy importante tenerlos en cuenta porque existe el divorcio judicial, es decir, aquel que decreta un juez, pero también existen divorcios que no necesariamente requieren la intervención de un juez, como sería el divorcio administrativo. Tanto uno de los judiciales como el administrativo se clasificarían en divorcios por mutuo consentimiento, y también tenemos el divorcio ahora que se llama divorcio incausado, y que en algunas partes, cabe mencionarlo, lo llaman como divorcio exprés. Así es, así que si te encuentras en una situación en la que estás tratando o tomando esta decisión tan importante en la vida, como es pues la disolución de un matrimonio, te invitamos a que te quedes en nuestro programa porque te vamos a mostrar los diferentes tipos de divorcios que existen y cuál es el que se puede adaptar a las necesidades que tú tienes. Y para esto, Jonathan Gutiérrez, en su reportaje, salió a las calles precisamente para platicar con la gente, para ver si ellos conocen la figura del divorcio, porque también conocemos o sabemos que hay muchas parejas que ante una ruptura se separan de hecho, es decir, nunca formalizan esa separación a través del divorcio, y pues, los distintos tipos de divorcio, pero también las consecuencias que el divorcio produce. Así que si quieres saber cómo estamos en este tema, te recomendamos que continúes con nosotros en el siguiente reportaje. ¿Qué tal? En esta ocasión hemos preparado un reportaje sobre el divorcio, sus diferentes tipos y sus efectos. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Ahora veamos cuál es el concepto que tiene la gente sobre el divorcio. Culminación de matrimonio. Cuando se separan dos personas, el matrimonio, cuando se disuelve. Sí, es abandonar esa relación que se juró en un momento determinado ante la iglesia y ante la sociedad para vivir cada quien por su lado. Existen tres tipos de divorcio, uno administrativo y dos judiciales. Veamos si saben cuáles son. No. Hasta ahorita yo sé que hay un divorcio que se le dice divorcio express. No sé exactamente cuáles son, ¿verdad? Sé que es el voluntario, necesario, y no sé qué otros más existan, ¿verdad? No sabría decírtelo. La verdad es que no sé qué tantas diferencias haya de un divorcio con bienes separados o de un divorcio nada más así, te vas tú por tu lado y yo por el mío. Los principales efectos de la disolución del matrimonio son la liquidación de la sociedad conyugal para el caso que hayan contraído matrimonio por dicho régimen, el pago de una compensación económica si alguno de los cónyuges se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. En caso de haber procreado o adoptado hijos, se fijarán los alimentos, la guarda y custodia, así como lo inherente a la patria potestad de ellos. Veamos si conocen cuáles son los principales efectos del divorcio.
tienes que dejar pensión, tienes que darle a tu ex esposa si te quieres divorciar, un conjunto acuerdo entre los dos. Claro que afecta a la pareja, afecta a ambos, pero yo creo que aquí el divorcio afecta más a los hijos. Se pierde todo, ¿verdad? Principalmente cuando hay familia. Y cuando no hay familia, pues dos personas también, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Afecta también a los productos de ese amor que son los hijos, ¿verdad? Puros gastos de todo, manutención de la familia, de los hijos, de ella, de la casa. Como que se dobletean los gastos ahí. Aunque existe un conocimiento respecto a qué es el divorcio, se desconoce cuáles son sus principales efectos y los distintos tipos. Por lo que si quieres saber más de este interesante tema, continúa con Marcela y Antonio en nuestro programa Tribunal a tu alcance. Reportó para él mismo a través de TV Uni, Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Agradecemos a Jonathan Gutiérrez por este reportaje, pero principalmente a ustedes por seguir esta transmisión. Así es, bueno, como ya lo comentábamos hace ratito y como nos hizo ver Jonathan en este reportaje, vemos que sí existen diferentes tipos de divorcio, pero muchas veces no estamos muy relacionados con cuáles son y qué consecuencias trae el tomar una decisión tan importante como esta. Sí, y lo importante de aquí es que pues ya estamos cada vez más conscientes de que es necesario formalizar estas rupturas. Sí. En el pasado era muy común ver que muchas personas estaban separadas de hecho, pero cuando acudías ante el registro civil o a ver cuál era su situación formal, aparecían todavía unidas en matrimonio. Entonces, en esta cuestión sí es muy importante como que regularizarlo. Así es, y sobre todo pues te estamos dando a conocer los tipos de divorcio, los principales efectos que tiene, y te invitamos a que si tienes alguna duda o algún comentario respecto a este tema, nos los hagas saber a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Te agradecemos que continúes con nosotros en tu programa, Tribunal a tu alcance. Seguimos tratando el tema del divorcio. Sí, Marcela, y fíjate que ahorita vemos que ya para el divorcio ya es más sencillo también tener este trámite regularizado. Ahorita hablábamos que pues había muchas situaciones en las que las parejas pues decidían separarse, pero no divorciarse formalmente. Pero ahora ya surge esta figura que es el divorcio sin causa, porque recordemos que antes, para poderse divorciar, la gente lo veía un poco complicado porque tenía que acreditar que había sido infiel, que pues le realizaba algunas vejaciones, que tenía algún acto de violencia. Es decir, se necesitaban acreditar una serie de circunstancias, sobre todo si fue una separación de hecho que hubieran pasado más de 2 años, por ejemplo, de que se hubiera dado esa separación. Ahora ya es más sencillo, ya no se necesita acreditar ninguna causa, basta con que alguno de los dos ya no quiera estar unidos en matrimonio para que se dé esta separación, lo solicitan ante la autoridad judicial. Y es que platicábamos, Antonio, hemos platicado en diferentes ocasiones cómo a veces las personas dicen, bueno, ¿por qué ahora el divorcio incausado es tan fácil? Tenemos para contraer el matrimonio requisitos mínimos, como son precisamente llevar un acta de nacimiento o un examen de sangre. Pues los requisitos para el divorcio ahora pues también son mínimos. Como comentabas tú hace ratito, hay personas que se les hacía muy complicado realizar el trámite de divorcio porque no podían acreditar cuestiones, por ejemplo, de violencia, donde no habían testigos, por ejemplo, pues era algo bastante delicado y que era muy complicado para esas personas acreditar estas situaciones, y pues decidían mejor pues separarse, ¿verdad? O dejar las cosas como las estaban viviendo. Y ahora tenemos la ventaja de que con que una de las partes ya no desee estar unida en matrimonio, puede darse el divorcio de una manera pues mucho más rápida que como se hacía anteriormente. Y también, y yo creo que es algo muy importante, cuando ya se dé el divorcio, también venía un problema, que decían, es que no me voy a divorciar porque para volverme a casar tiene que pasar un tiempo, en este caso antes era 1 año, después de haberse divorciado para volver a contraer un nuevo matrimonio. Ahora
ya esa cuestión desaparece, de tal suerte que una vez que se decrete la sentencia de divorcio y ésta se inscriba en el registro civil, a partir del día siguiente ya queda en aptitud de contraer nuevas nupcias. Bueno, Antonio, y para seguir con este tema, Mariana Brandi preparó una entrevista muy interesante con la licenciada Claudia Verónica Medellín González. Ella es juez de lo familiar, quien nos va a explicar más a fondo los tipos de divorcio y las consecuencias que trae el que uno se someta a este tipo de procedimientos. Vamos con ellas. Muchas gracias por el enlace. Por divorcio se entiende la disolución del matrimonio. Cuando se toma la decisión de disolver el vínculo matrimonial, surgen muchas dudas y precisamente el día de hoy nuestra invitada, la licenciada Claudia Verónica Medellín González, juez 11º del juicio familiar oral del primer distrito judicial, nos va a disipar muchas dudas respecto a los tipos de divorcio que existen. Primeramente, licenciada, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Encantada de estar aquí. Licenciada, la legislación civil del Estado contempla diferentes tipos de divorcio. Me gustaría que nos explicara brevemente cada uno de ellos y pues nos dijeran qué consisten. Sí, actualmente nuestra legislación contempla el divorcio voluntario, que a su vez se divide en dos, que es el divorcio administrativo y el divorcio judicial. Igualmente también tenemos el divorcio incausado. Anteriormente estaba el divorcio necesario, que fue el que desapareció. A través de este se tenían que justificar diversas causas para poder acceder a la disolución del vínculo matrimonial. Pero actualmente solo es el incausado y el voluntario. El voluntario administrativo es el que se lleva a cabo ante un oficial de registro civil con la voluntad de ambas partes, acuden ambos. Si no tienen hijos, tienen que ser hijos mayores de edad incluso, pero si tienen hijos, pero no menores de edad. En el caso de que haya hijos menores de edad, necesariamente tienen que acudir ante el juez para disolver mediante esta vía voluntaria su matrimonio. En el caso del divorcio incausado, pueden acudir una sola de las partes, cualquiera de los dos consortes que lo solicite, y el trámite inicia precisamente con una demanda, solicitándole al otro la disolución del vínculo matrimonial. Muy bien. Y en general, ¿tiene que transcurrir algún término a partir de contraer nupcias los consortes para poder solicitar el divorcio? Fíjate que antes se establecía que tenía que pasar un año para poder divorciarte después de que hubieras contraído matrimonio. Sin embargo, ya se determinó por la Suprema Corte de Justicia a través de una jurisprudencia que no es necesario esperar este año. Entonces, en principio, cualquiera de las partes que haya contraído matrimonio puede solicitar en cualquier tiempo la disolución del vínculo. Perfecto. Y hace un momento nos comentaba respecto del divorcio administrativo, que es voluntario, lo menciona, ¿verdad? Así es. Administrativo, ciertos requisitos. Mencionaba que no debía haber hijos, o bien, habiéndolos, debían ser mayores de edad. ¿Qué otros requisitos deben de satisfacerse? Por principio, que ambas partes estén de acuerdo. Que no tengan hijos, o que si tengan hijos sean estos mayores de edad y que no sean incapaces. Que no tengan bienes los cónyuges, o bien que ya hayan liquidado la sociedad conyugal, o bien si están casados bajo el régimen de separación de bienes, que ellos mismos hayan pactado si va a haber alguna compensación o no va a haber compensación. Básicamente son esos requisitos, y que acudan directamente ante el oficial de registro civil del lugar de su domicilio. ¿Tiene que ser ante el que contrajeron nupcias? No necesariamente, es el lugar del domicilio de las partes el que rige en relación a la competencia de los divorcios, tanto en el divorcio incausado como en el divorcio voluntario judicial y en el incausado. Muy bien, y si quieren hacer un cambio en cuanto a los gananciales conyugales, ¿puede hacerse ante él o tiene que hacerse el trámite ante la autoridad judicial? Actualmente la ley contempla que hay un trámite en jurisdicción voluntaria ante los jueces orales, que es precisamente en cuanto al cambio de régimen matrimonial. Y también se establece, que es algo novedoso en nuestra legislación, que esto puede hacerse ante un notario. Ambas partes pueden acudir tanto de manera voluntaria ante un juez como ante un notario para efecto de liquidar la sociedad conyugal. Por supuesto, tienen que estar ambos de acuerdo. Para el caso de que los dos no estén de acuerdo, uno de ellos incluso puede ejercitar una acción en la vía ordinaria civil, pero esto ya sería obviamente parte de algún conflicto que se atendería por los juzgados tradicionales en nuestro estado.
Y volviendo al tema del divorcio administrativo, el trámite, ¿cuánto sería su duración? Es más rápido que el divorcio voluntario judicial. Y esto ya es bastante decir, porque de hecho el trámite de divorcio voluntario judicial es bastante rápido, pero el divorcio voluntario administrativo basta con que vayan las partes, lleven su acta de matrimonio, lleven sus actas de nacimiento, documentos con los cuales demuestren que no tienen propiedades, que hagan las manifestaciones bajo protesta de decir verdad por cuanto a que no tienen hijos y los bienes ya se repartieron y lo justifiquen adecuadamente, y el mismo oficial les da la constancia correspondiente del divorcio. Es un trámite muy rápido, muy sencillo, y bueno, no tienen que acudir para nada a los tribunales, sino que es directamente ante el oficial de registro civil. Para el caso del divorcio voluntario judicial se presenta una solicitud. Junto con esta solicitud se tiene que anexar un convenio en donde se establezcan todos los requisitos que nosotros pedimos en nuestra legislación procesal, y entonces se tendrá que llevar a cabo este procedimiento. El término aproximado en que se resuelve un divorcio voluntario de manera judicial son 15 días, 20 días, máximo un mes. Estamos hablando de días hábiles. Ok, pues la verdad es muy bastante rápido. Así sí. es. ¿Qué les parece si antes de continuar con esta entrevista vamos a un corte? Les agradecemos que continúen en sintonía con nosotros. ¿Y qué les parece si para seguir hablando de este tema vamos a ver la siguiente parte de la entrevista con la juez Claudia Verónica Medellín González? Continuamos con la licenciada Claudia Verónica, quien nos está hablando sobre los tipos de divorcio. Licenciada, ¿podría continuar hablándonos respecto de los requisitos para el divorcio voluntario? Sí, nuestra ley establece que se tiene que plasmar con claridad todo lo relativo a los hijos y los derechos de los mismos. Normalmente en los divorcios voluntarios que se conocen dentro del procedimiento judicial es precisamente aquellos donde existen hijos menores de edad o incapaces. Entonces, lo que se tiene que establecer en los mismos, y que nosotros como jueces tenemos que ser muy cuidadosos, es lo correspondiente a su custodia, convivencia, alimentos. Anteriormente se establecía incluso una garantía, necesariamente un fiador. Ya la ley no lo contempla, y esto es algo importante porque a veces esto detenía de alguna manera que las personas se pudieran divorciar en esta vía voluntaria, y entonces optaban por el divorcio necesario en aquel tiempo que existía, o recientemente por el divorcio incausado. Sin embargo, pues ya es un requisito que desapareció, lo relativo a la garantía del pago de los alimentos, tanto para los hijos como para la consorte o el consorte. También, aparte de establecer todo lo relativo a los hijos, se tiene que plasmar la forma y términos en que se va a liquidar la sociedad conyugal, la repartición de los bienes, el cómo cubrir las deudas que se tengan. Si se casaron bajo el régimen de separación de bienes, igualmente ellos pueden pactar que no va a haber una compensación, o si existe esta compensación, cuál va a ser la misma, de qué manera se va a establecer esta dentro de lo que corresponde a la disolución del vínculo matrimonial. También se puede establecer dentro del convenio algunos otros aspectos, como por ejemplo, si la cónyuge ya tiene otros hijos con diversa persona, si está embarazada, esto principalmente para asegurar lo relativo a la filiación y el cuidado y protección de los derechos del menor. También los domicilios en donde van a habitar los menores, los domicilios donde van a habitar las partes del divorcio, esto para cualquier efecto de notificación que posteriormente se tenga que realizar, y además precisamente para tener conocimiento de dónde se pueden exigir los derechos y dónde se pueden cumplir con las obligaciones en relación a los menores. Básicamente estos son los aspectos que se contienen en el convenio de divorcio voluntario, que además igualmente estos requisitos se pueden establecer en el convenio que en algún momento se pueda celebrar dentro de un divorcio incausado. Es optativo en el divorcio incausado. La diferencia precisamente entre un divorcio voluntario y un divorcio incausado es que en el divorcio voluntario necesariamente las dos partes tienen que acudir a promoverlo con un convenio que reúna todos estos requisitos, si no, no se le da trámite, y en el divorcio incausado, con que uno lo pretenda, lo solicite, se le da trámite.
Puede o no haber un convenio. Lo ideal sería que en todos los divorcios incausados también hubiera un convenio para garantía de los hijos, pero cuando las partes no estiman necesario o no están en condiciones de llegar a un acuerdo, fácilmente se puede decretar el divorcio incausado sin necesidad de que a la par se sancione un convenio. Muy bien establecidas las diferencias entre el divorcio voluntario y el incausado. Bueno, ¿y qué autoridad sería la competente para conocer de los divorcios judiciales? Es el juez oral familiar. En los juzgados donde exista jurisdicción mixta, que por ejemplo estamos hablando de los distritos que están fuera del primer distrito, del segundo, tercer, cuarto distrito, posiblemente allí el juez conozca de materia familiar o civil y civil, o materia civil, familiar y penal. Ya cada distrito tiene asignada su área de competencia. Entonces, por ejemplo, en Cadereyta conocen del área civil y familiar. Nosotros en el primer distrito, tanto aquí en Monterrey como en Guadalupe, San Pedro, que son otros distritos, San Nicolás, pues conocemos estrictamente del área familiar y hay otros juzgados que tienen competencia en materia civil. Muy bien. Y posterior al divorcio, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que alguien se pueda volver a casar? No hay tiempo. Igualmente, antes se establecía cierto tiempo, 1 año precisamente, y si tú te querías volver a casar necesitabas pedir una dispensa, que era algo así como un permiso al juez para que se pudiera de alguna forma celebrar el matrimonio sin necesidad de que transcurriera todo ese año que la ley establecía específicamente. Ahora ya no hay tiempo, esto es precisamente en base a que se tiene que respetar el libre desarrollo de personalidad de todo ser humano. Muy bien, y volviendo al tema del divorcio voluntario por mutuo consentimiento, me hablaba de una pensión compensatoria. Así es, esta pensión compensatoria se puede establecer tanto en el divorcio voluntario como en el divorcio incausado. La razón de esta compensación es precisamente el hecho de que las partes hayan contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. En este tipo de régimen matrimonial, cada una de las partes, el esposo o la esposa, adquiere bienes y esos bienes, si no se adquieren en común, es decir, que los dos vayan y firmen la escritura o el bien se encuentra a nombre de ambos, pertenece exclusivamente a quien lo adquirió. Si el varón compra una casa, le pertenece a él. Si la mujer compra un carro, le pertenece a ella. No es como en la sociedad conyugal que independientemente de que yo adquiera un bien, pues parte de ese bien le pertenece a mi esposo, por la situación de que todos los bienes son mancomunados. En la separación de bienes no sucede así, cada quien es dueño de sus bienes, pero al momento de divorciarse, si uno de los cónyuges se dedicó al hogar preponderantemente, al cuidado de los hijos, y no existe igualdad de circunstancias en cuanto a los bienes que uno y el otro tienen, puede solicitar una compensación. En el caso del divorcio voluntario, partimos de la base que es algo voluntario, ambos llegan a un consenso por cuanto a que sí se debe fijar una compensación o no se debe de fijar una compensación, e inclusive si se va a fijar la compensación, las dos partes tienen que decir el cómo va a surtir efectos esa compensación, la forma y términos en que se va a establecer la misma, si se va a entregar algún bien, si se va a entregar determinada cantidad de dinero, ellos mismos lo establecen. En el divorcio incausado, si llegan a un convenio, igualmente ellos lo establecen, y si no llegaran a un convenio, incluso lo puede solicitar una de las partes vía incidental después de que se decrete el divorcio. Muy bien, nada más para finalizar me gustaría que me dijera, ¿qué sucedería si alguna de las partes durante la tramitación del divorcio se arrepiente del trámite, decide no divorciarse? ¿Qué puede pasar ahí? En el divorcio voluntario necesariamente las dos partes hasta el final tienen que estar de acuerdo. Si en el inter del procedimiento una de las dos partes decide ya no continuar con el mismo y presenta un escrito ante el juez tiene que tenerlo por desistiéndose de su solicitud.
Si señalamos la audiencia y una de las dos partes, es decir, uno de los dos consortes, no va a la audiencia, no se puede llevar a cabo la audiencia, se concluye ese procedimiento y queda sin efecto legal alguno. Esto dentro del divorcio judicial voluntario. En el divorcio incausado no pasa nada. Si no va el demandado, no importa. Lo que sí es necesario es que comparezca la parte actora, porque si no comparece la parte actora, ahí también se le tiene retractándose de su solicitud de divorcio, se le tiene por desistida, se concluye el procedimiento y se decreta sin efecto la solicitud de divorcio incausado. Entonces, lo importante aquí es que la voluntad de las partes en el divorcio voluntario perdure hasta el momento en que se lleve a cabo la audiencia y hasta que el juez decrete que la sentencia está siendo dictada y causa ejecutoria, porque incluso al momento en que el juez vaya a dictar sentencia se pueden llegar a desistir. Muy bien, pues agradecemos su presencia, licenciada, y no me queda más que agradecer la misma. Gracias. Regresamos al estudio. Agradecemos a Mariana Brandi y a la juez Claudia Verónica Medellín González por esta entrevista que nos concedió. Y bueno, algo bien importante que debemos de tomar en cuenta aquí es que una vez que hayas concluido con tu trámite de divorcio ante el juez, es necesario inscribir esa resolución donde se te decreta el divorcio para que te puedan expedir precisamente tu acta de divorcio en el registro civil del Estado. Y también otra cuestión muy importante es que el divorcio o el trámite del divorcio puede concluir en cualquier momento que se dé la reconciliación. Si tienes más dudas al respecto, te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.